La religión de un eco. Ser el valle en que toda boca resuene, el decurso dialogal de la antigua historia de la voz humana y su inquietud por el arraigo en sutilezas de belleza justa. Valle para el eco de esas tantas tradiciones activas, una respuesta natural en que se oigan. Ser quien les permita oír la forma de todas sus pericias. Ser un hondo hueco abierto que haga oír los alaridos álgidos del celo humano desde la noche de los vientos niños hasta las estrellas del teatro global. Ser espejo oscuro en que se vean sin saberse mirados y conozcan lo que son y avisten cambios de vida creciente. Recojo de este libro cantos de un pájaro. ¡Qué maravilla! Los pájaros para mí siguen siendo las maravillas del universo, que asientan, y no voy a decir la palabra concreta biológica, sus pies asientan los pájaros en el suelo valle, pero tienen alas y vuelan. En el poema de Marcos. ¿Y qué palabras me tocaron en el muy adentro de este poema? Valle, lo llano, lo que comunica suavemente, en donde no hay conflictos aparentes. Todo es liso para que pose sus pies el pájaro y luego se eleve. Pero ¿qué otro símbolo hay maravilloso? Otro símbolo que viene de lo muy antiguo. Ese pájaro es un Hermes. Porque es mensajero y todo mensajero trae de un lugar algo que se refleja en el sí mismo del pájaro, ser, y se espeja, se refleja en todo espejo interno que gira, porque esa es la función-misión de todo pájaro. Girar. Recibe del manantial de la arriba, posa sus pies en el valle, en el suelo, gira y brinda. Brinda su canto para que lo reciban los que están del otro lado en el valle. Y continúen la gran obra de la creación. Y esto que estoy diciendo es lo que ha provocado tu poema en mí, Marcos. Y estoy buscando los infinitos espejos también. Y qué especial que hablas del pájaro no solo como un ente volador. Obviamente sabemos que no todos los pájaros vuelan, pero la mayoría sí, sino por lo que el título anuncia, que es su cuestión del canto, su capacidad de cantar y la admiración que tenemos por los cantos de buena parte de los pájaros y esa posible función de mensajeros
que a veces también nos figuramos nosotros, que los pájaros están pasando informaciones secretas de lo que hacemos nosotros los humanos, y también la paloma que lleva mensajes, y Hermes, esta figura de la tradición griega, tenía alas en las botas, en los pies, y en las botas que recubren esos pies y los protegen, para proteger su voz, no solamente los pies. ¿Pero por qué decimos el canto de los pájaros y no el habla de los pájaros? Es una observación que me parece muy interesante, porque ¿qué hace que en todo caso ese habla del pájaro sea percibido como un canto? O sea que ahí también está el vuelo, porque un habla con vuelo se transforma en canto. Entonces el pájaro vuela con su voz, de tal forma que canta. Lo que dice es un canto, y también como libro, que no es una pieza musical, no es un compact, y tampoco es que son textos que yo utilicé para generar canciones, ni siquiera yo los canto como solemos entender, pero entonces ¿por qué se me dio por entenderlos como cantos y no como declaraciones, enunciaciones, etc.? Y quizás porque busqué o intuí que este era un habla con vuelo, un habla que pretendía tener su función en las alturas, en el aire, más que en la tierra. En el aire que se eleva. Que se eleva hacia arriba. Hablamos al principio de nuestras conversaciones, por ejemplo, del Viejo Testamento. Sí. Yo me acuerdo que me salió de adentro, a mí, que sigo buscando, y buscando como vos. Y me dije, caramba, ¿por qué? Lo más maravilloso del Viejo Testamento ha sido lo que he sido llamar el cantar de los cantares, en donde hay una vibración que continúa hasta hoy, pero que se ha perdido en el resto de manifestaciones, y voy a utilizar un término peyorativo, pedestres, de muchas realidades antipáticas, no empáticas. Y dijimos, rescatemos el cantar de los cantares para proyectarla, o proyectar esos cantares a lo positivo futuro, no al intermedio histórico negativo. Sí, es el Bebe Ponti, Adolfo Marino Ponti, un poeta argentino, sí, que hizo la presentación de este libro en la reunión de la Asociación de Poetas Argentinos. Él mismo comparó la poética del libro con el Cantar de los Cantares atribuido a Salomón en la tradición hebrea. Y Cantar de los Cantares significa el cantar supremo, el cantar como primordial, fundamental, el canto ejemplar, como se suele decir. Y es una poética en la que se suele decir que la búsqueda de la amada y del amor y del eros y de la pareja y de la felicidad de la comunión de un varón y una mujer es un espejo de la búsqueda de ese espíritu, de esa libertad, de esa belleza del hombre en comunión con su raíz, con su vida eterna, con el cielo, con lo divino. Y en ese poema que leí, que es el primer poema del libro, es lo que
expresa lo que yo me proponía para la aventura de este libro, porque este libro no fue solo una aventura de escritura, sino una aventura de lectura. Estar escribiendo este libro era una manera de abordar unas lecturas especialmente de enseñanzas relacionadas con lo espiritual o historias relacionadas con lo espiritual en distintas tradiciones. Y cómo poder encontrar en mí ese punto de unión esencial para dialogar con todas ellas casi sin juzgarlas, sin tomar partido, sino que encuentren su voz. Por eso ser ese valle, ser esa apertura, ese hondo hueco abierto que dice ahí. Y que a su vez genera algo creativo y único. Pero siento que tiene que ver esto con el amor en sí y con la libertad. Hay una famosa sentencia atribuida a Cristo en el Evangelio que dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y yo recién meditaba en esto y pienso que esa verdad que se conoce, más que hacerlo a uno libre, como uno puede entender, ahora que conozco puedo hacer lo que yo quiera, ¿viste? Una cosa así. Eso no es libertad. O puedo de pronto trascender todas las limitaciones aparentes de lo humano, puedo, no sé, ser 40 seres a la vez si quiero, traspasar las paredes, cumplir, hacer aparecer el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Ser inmortal y bla, bla. No, sino como que al conocer esa verdad, entro en una comunión armoniosa, amistosa con la libertad de la existencia en sí. Te interrumpo. Hay otra palabra clave en lo que está diciendo. Armoniosa. Y llevando este adjetivo armonioso a su esencia sustantiva, que es su sustancia. Canto y armonía. ¿Es música? Sí, canto y armonía. Sí, es armonioso. La armonía es la posibilidad de que las cosas diversas puedan estar juntas y hallar entre sí una feliz unidad, una comunión feliz entre ellas, hallarse como que son parte de un dinamismo que las conecta y que se celebra esa conexión, no que se padece. Si se padeciera, no habría armonía, pero descubrir en donde cada uno puede ser lo que le es propio, en donde se encuentra pleno y feliz y a su vez descubre que está relacionado con esa felicidad de los demás y con esa identidad particular. Ahí yo siento que hay armonía, sí. Y en la experiencia del lector, por ejemplo, de esto, al hallar referencias y cosas conectadas con distintas tradiciones y demás, y descubre como que cada una es lo que tiene que ser y encaja y enlaza gozosamente con todo lo demás y uno lo percibe como lector, uno siente acá aparece armonía. Entonces, si armonía es celebración y si aparece armonía, la síntesis sublime es la de este pájaro que va de un espejo al otro espejo para que continúe el canto y siga espejando como misión esta celebración. Bueno, uno podría también preguntarse los cantos de este pájaro portugués o brasileño. ¿Son los textos que están en este libro? ¿O es lo que ocurre en el lector? ¿Es otro espejo? ¿El lector? Sí, si esto puede encender cantos en él, o sea, un habla con vuelo, un habla eólica, aérea, celeste. ¡Ay! Me apareció un término en griego castellanizado. Contanos qué es ese habla eólica. ¿Quién fue su símbolo, personaje mitológico?
eólico. ¿Por qué? Entre los griegos, ¿de dónde viene lo eólico? Y claro, No sé. ¡el viento! Nada menos. ¿Qué hacen los pájaros? Muchos de ellos, cada uno con diferentes características, más grandes, más pequeños. Por ejemplo, el que amo tanto, el colibrí, tan chiquitito y tan poético. ¿Qué pasa con los pájaros y lo eólico? El viento no es un espejo, más espejo, simónicamente dicho. Y el viento, Jesús, por ejemplo, conecta con, la misma palabra, el espíritu. Una de las acepciones del espíritu tiene que ver con aire o con viento, con el hálito. Con el hálito. Y el viento, se suele hablar del viento del espíritu, hasta sopla el espíritu. Y esta sensación, esta idea del viento como andar en el viento, va a andar más allá de las ataduras, de los prejuicios, de las opiniones, y fluir en una dimensión de arraigo existencial nueva, ya como fuera del mundo, como sucedía en el libro que leí antes de Por encima del mundo. ¿De qué mundo? Quizás es la idea de mundo se emparenta con la idea de lo dado o lo aparentemente determinado, como esa idea de las reglas de juego que impusieron otros, siempre otros, a las que uno se adapta, se alinea, las recibe, mal que le pese y funciona en ello, o muere, o estalla. Entonces, esto que se presenta como la cosa es así, y estos son los que mandan acá, y esta es la ley, esta es la forma acá, esto sí, esto importa, esto no importa, esta tabla de valores con la que uno podría plegarse amablemente, como todo en la vida, pero por alguna razón empiezan a darse como unas llamadas de atención de lo profundo en uno, de ese pájaro azul que se mencionaba en el libro anterior. Empieza a decir, no, pero ¿por qué? Y no, pero y uno siente que no, que hay algo más, hay otra cosa. Incluso en el otro libro se cita en un poema la película The Truman Show, donde este personaje no sabe que ha vivido toda su vida dentro de un reality show en torno a él y que todos son actores, etcétera, etcétera, y hasta que empieza a sentir que hay algo raro. Y como siente que hay algo raro, él actúa en consecuencia. No sabe qué es el problema, pero empieza a romper las cosas, a desviarse, a generar desvíos, a confrontar lo que se da como dado natural o normal. Y ahí se abre una puerta. Pero hay algo que me provoca una relación. ¿Qué hay entre ese personaje que citas tan ricamente y personaje Marcos y poeta Marcos? Hay quizá la sensación de que nada está dado, de que... ¿Eso es determinismo? ¿Lo dado? Sí, y yo no acusaría en esto ni a los gobernantes, ni a los poderosos, ni a esto, sino a una especie ¿De qué? De inercia de la propia naturaleza, psíquica quizás. Porque alguien te manda a vos o manda en vos.
uno va descubriéndose como configurado aparentemente de cierta manera, ¿no? Descubre los miembros, los movimientos, la lengua, empieza a decir esto se puede, esto no se puede hacer, soy un ser humano, no soy una ballena, o sea, no puedo estar todo el tiempo que quiera debajo del agua, etcétera, etcétera. Como que va entendiendo más o menos de qué está hecho, qué se puede, qué no, bla, bla. Y a su vez parece que observa unas cuestiones de la psiquis. Así como entiende que si yo, no sé, se me cae el brazo, si me aflojo, por la gravedad de esa inercia hasta abajo, siente como que la mente tiende a asumir que las cosas siguen este carril. Entiendo cómo son las cosas, van por acá y va a pasar así, y esto es así. ¿Quién te obliga? Parece que nadie, es simplemente una... Puede haber gente a veces coercionando, pero hay algo más profundo, que es en nosotros mismos una tendencia a decir esto es así y así será. ¿Qué hacemos con eso? Pero a su vez, curiosamente, y esto sería fácilmente aceptable para nosotros que somos, yo no siento aceptable para mí, si no encontrara en mí mismo como una crisis de poder, por decir así. ¿Qué significa crisis? La escucho, te escuché a vos, me escuché a mí decir crisis y estoy tratando de desentrañar el contenido profundo de la palabra crisis tan controvertido. Algunos dicen que está asociado con el cruce de caminos. Y en parte sí lo consideraría cuando uno va tranquilo en una ruta, va todo por ahí, como te dicen, seguí derecho. ¿Dónde es? Derecho. Bueno, va derecho. Y de pronto llega a una intersección en el camino donde se abren se abren dos caminos. Uno inevitablemente hay que doblar, ya no se puede seguir derecho. Pero uno no estaba preparado ni tenía indicación si hay que ir a la izquierda o a la derecha. O doblar en ángulo o en redondo. El problema geométrico. O doblar el auto. Y ahí creo yo que es cuando algo en nosotros se divide, se genera una división y por tanto una gran duda, porque uno de pronto no sabe cómo esto es. Y vacila. Y así siento que ocurre una crisis de poder en el interior, porque como si dos modos de plantearse la realidad supongamos, se confrontan. Uno que dice, sí, esto es así, y otro que dice, no, podría ser mejor, o podría ser distinto, o podría no ser de ninguna manera. ¿Eso es la otredad? A veces siento yo que se percibe esa voz como un otro en uno. Por eso esta idea, cuando hablábamos la vez pasada del pájaro azul, como si fuese casi un ángel o un ser o Dios o esto, como si fuera ese alguien desde otra dimensión, pero también eso es un misterio, porque en ese punto ya uno no sabe qué pensar, con qué voz identificar al yo. Dijiste una palabra que la utilizamos en gramática como conjunción adversativa. Ay, adversativo, el adversario. Pero, ese pero, ¿es siempre así? Como lo dice la gramática. A ver, ¿por qué lo preguntas? Y porque vos dijiste recién, pero, ¿te estás oponiendo a algo? ¿O es un minuto de detenimiento, de detención para decir, y acá viene mi yo? Porque vos sos el entrevistado, pero yo trabajo sobre mí mientras te pregunto y me pregunto. Tenía 10 años cuando, volviendo de eso que se llamaba misa de campaña en festejo patrio, en una escuela inglesa que seguía una determinada orientación religiosa, y volví y le dije a mis papis, me arrodillé, miré al cielo y dije,
Lo otro está del cielo, no están en los otros que me mandan. Y me di cuenta de que ustedes tampoco. Y desde aquí voy a hacer ejercicio de mi libertad, de eso que dice con tanta profundidad muchas de las religiones y las no religiones. Libre albedrío o arbitrio, a la flauta, palabra del mismo origen, albedrío y arbitrio, pero no idénticas. Y te pregunto si crisis en relación, pensando en ese pájaro que recibe, se da vuelta, gira, canta y brinda a los distintos otros espejos que escuchan y ven. ¿Estamos? Sí, es ese ejercicio del individuo que tenemos adentro. Si eso es crisis. Y este pájaro, que quiere ser como quizás el emisario de esa otredad o de esa profundidad que pone en entredicho a todo determinismo, es el que es evocado en las tradiciones. Este poema que habla de tradiciones. Bien. Y no son tradiciones de cualquier cosa, sino de aquellas que tienen una inquietud, dice, por el arraigo en sutilezas de belleza justa. Y yo lo entendería como lo que a veces se llama tradiciones espirituales. Bien. ¿Y por qué son tradiciones espirituales? Porque son tradiciones del espíritu en las personas, o sea, de lo que desde que pueda haber registro, quizá, en los hombres se manifestó como voz del espíritu, como expresión del espíritu. Y por tanto, aún hoy, de pronto, por más que tenga 3000 años, sigue teniendo una resonancia como que no perteneciera al mundo esa voz, como que hablara desde las profundidades, desde la disidencia, desde un secreto, desde una potencia liberadora. ¿Es un fuera de tiempo y espacio? Y pareciera ser que no envejece, y pareciera ser que está más allá de pertenencias nacionales y demás, y avatares políticos particulares de esas naciones, etc., o deseos de conquista a los otros, que vinieran desde una zona mucho más inocente, y que en cierta medida... ¿Más pura? Sí, es inocente. Al menos pura quizás hay una voluntad, observo en mí, por ejemplo, se ve en este texto que se habla de una pureza, este poema el que leí, pero el siguiente, ya que hablamos de pureza, porque es la voluntad de que se exprese ese espíritu y sumar la propia voz a la tradición del espíritu. Ese sería el símbolo del pájaro, del pásaro. Sí. El pájaro, incluso ahora que lo pienso, haber decidido usar una palabra en otro idioma, no quizás por una preferencia por el portugués, sino solamente por correr del español. Podría haber sido cualquier otro idioma que no fuese el español. Simplemente me gustó la sonoridad de pájaro en portugués, porque por la sonoridad de la S en vez de la J, etc. ¿Cierto? Pero como abrir de la mente cotidiana, nosotros en nuestro caso funciona en español, por decir así, a un espacio otro, a una cosa distinta. Y la pureza es de querer que eso profundo pueda dar cuenta de sí, de su libertad, de su verdad, sin exigirle que negocie, que trance de alguna manera con la voz del mundo. Y este poema creo que es como una plegaria, porque yo lo titulo Nunca nada por fuera de esto. Eso muchas veces yo me lo planteaba en mi interioridad. Yo me decía, en esto cualquier cosa, fuera de esto nada. O sea, si sale desde el ser, desde el espíritu, que sea lo que tenga que ser. Si no puede salir de ahí, no quiero que nada. Esta es una proyección al futuro. No es el nihilismo negativo. Es todo lo contrario.
Y qué importante, porque ese es el símbolo del pájaro, la proyección al futuro que atraviesa todos los tiempos y todos los espacios. Y esto está incluso implícito en específicos pájaros en la naturaleza, no en todos. Entonces, nunca nada por fuera de esto. Este río, este movimiento acuoso profundo, este ser de lo profundo, esta leche que es miel, esta dulzura, esta conciencia por encima del yo, este constante ímpetu sonoro, esta canción y risa, esta mirada en mí, este momento en el que todo se aquieta, esta salida al mar, este sentido ilimitado del tiempo, esta hermosura, esta delegación de temores, esta deriva en esto, vida en esto, renuencia a caminar de otro modo, la presencia de un más allá benigno, capaz de santificar al mundo. Y acá hay un signo más, no tan alto como el vuelo del pájaro, y tampoco tan bajo como los pies del pájaro en tierra. Es otra abajo, es el abajo del río y de los ríos que desembocan en el mar. Otros senderos, otros que no solo tienen que ver con los 4 puntos cardinales que rigen la manifestación de la vida biológica de todos los seres, incluso la vida de los minerales y de los maravillosos minerales que yacen, pero yacen sin morirse, siguen viviendo. Por eso en esos yacimientos terrestres, símbolos maravillosos por un lado, y también de sus opuestos negativos, de las tentaciones que destruyen, como el oro y la plata, y los diamantes, y se pierde su valoración intrínseca y profunda. Entonces, qué maravilla en el tiempo y en el espacio la proyección de este poema, que ese como es el arriba es el abajo y viceversa. Trasciende en la filosofía, en la metafísica, en las religiones. Y hay un esto. Nunca nada por fuera de esto. Hay un esto y después, yo recuerdo, al escribir empiezan a aparecer imágenes que son como tradicionales, como si fuesen símbolos que aparecen en la poética, en el habla, en la religión, que evocan eso, el río de pronto, esa agua, la idea del ser agua, o la leche y la miel que hace referencia a la tierra prometida, que es la tierra de la que mana leche y miel, el mar, y no, como no saber bien qué es esto, si tiene un nombre que le es propio. Algunos que dicen ser ateos, y discúlpame la intromisión, dicen que se llama naturaleza. Es una especie de atenuación de la búsqueda por miedo, o por búsqueda sin norte, sin un arriba. Y yo creo que el nombre, cuando uno dice cómo se llama eso, y ante el misterio con lo que uno se queda es con la eficacia de los nombres, la posible eficacia de los nombres. Por ejemplo, pienso en una mascota. Uno dice, la mascota tiene nombre. Y uno dice, bueno, pero no tiene documento ni nada. La mascota nunca dice yo me llamo tal. Pero yo digo,
coco y viene. O sea, hay una eficacia en ese coco. Digo Pedro y no viene, digo coco y viene. O sea, no nos podemos poner a discutir si ese nombre funciona o no, pero a fines prácticos resulta, digamos. Es una energía que funciona más allá de las lenguas humanas. Y cuando decís coco, esa llamada tiene tal fuerza en sí misma que el hábito de la pronunciación tradicional, 2 veces dijiste de tradición, ¿estamos? Que es lo que es y se continúa, y permanece y simboliza. Es lo que trae incluso a esos que llamamos animalitos domésticos. Y en este sentido lo asocio con lo que podemos llamar a veces los nombres de lo inefable o del espíritu o de lo divino o de esa profundidad, y que se descubre al escribir que si bien parece que cualquier cosa que digamos podría eventualmente tener relación con este misterio, pero nos pasa que algunas palabras las nombramos, las escribimos y despiertan algo y activan algo. Algo como si el perrito ese de pronto respondiera. Bueno, pero volviendo a los seres humanos, que son los que pienso que más, con los que más me entiendo, así, entiendo, y me quedo en la superficie. Yéndonos a Oriente, y nos apropiamos de una palabra de origen oriental y de su significado. ¿Tiene esto algo que ver con los mantras? Bueno, el mantra, especialmente no como pensado, y no lo hablo como pretendiendo ser especialista, experto, sino de cómo lo proceso yo, digamos, lo que he leído, comprendido, y no solamente con el concepto mantra del sánscrito y de la tradición hindú, sino lo que en cualquier religión puede ser una plegaria. Es no solo o no tanto una especie de autosugestión, repetir muchas veces una frase, una idea, o pegarla en la pared y demás, para autosugestionarse, como para a la fuerza ajustar las propias neuronas a cierta idea. ¿Como estímulo? Sí, quizás. Sino parece que es una invocación, una llamada a una potencia, a una fuerza misteriosa que así traerá su entidad, se hará presente, traerá sus dones, sus beneficios o perjuicios o lo que sea, y la estamos llamando por medio de esta clave del lenguaje y que puede ir acompañada así de un gesto, de lo que fuese de más. Y tener el nombre es como si tuviéramos una llave, que antes hablábamos de clave o llave. Entonces decimos eso, hablamos eso y algo aparece. Tiene esto que ver, porque me voy otra vez al título del libro. Y el título en ese portugués tan sonoro y esa energía musical de la palabra pássaro. Incluso esa acentuación esdrújula que nos permite hacer que esa doble S de la escritura tenga una fuerza invocatoria. Podemos relacionarlo con lo que hablamos previamente, antes y hoy, antes de este intercambio grabado. Estamos con la bendita, bien dicha o no, Torre de Babel. Sí, y en lo que hablábamos, bueno, es un símbolo potente el de la Torre de Babel, sobre el cual podríamos hacer una reflexión de lo espiritual y lo poético también. Sí. ¿Qué podríamos decir al respecto? Así fortificamos y renovamos y reanudamos la conversación previa. Quiero escucharte a vos y estoy conteniendo mis apreciaciones al respecto a través de los años. Kelly, esta problemática que puede surgir al analizar la historia de la Torre de Babel
que apela a la unidad también, a la unidad, a lo que une y a lo que desune a los seres. Me lleva, antes de hablar de eso, quisiera compartirte un poema del libro que se titula Amorosamente Unidos. Vive en cada palabra, en el sonido como una fantasmagoría. En cuanto se percuta, el hombre tomará forma libre de toda actividad fluctuante. El receptáculo de la plenitud, lo absoluto, aparece suavemente como un espectáculo de magia. La energía de las llamas, la suprema voluptuosidad se propaga, la absorbedora, la moviente en el espacio de acceso a lo divino. En un asiento muy blando sobreviene el apaciguamiento y perfecta omnipenetración. La realidad brilla, la realidad se desvela. Un empuje ascendente, su verdadera naturaleza enderezada, interiorizada en la cavidad. Pausa a pulmones llenos. El vacío de la cumbre, el vacío de la base, lo ilimitadamente espacioso. El que penetra hasta el centro llegará a la más alta condición humana. El Dios resplandecerá. Como impregnada de éter y a la vez lenta y muy suave, la transmisión se diluye en los que la duda no aflora, la dualidad no perturba, amorosamente unidos. ¿Podés volver a repetir el título y la última palabra? Amorosamente unidos. ¿Y la última palabra de este poema? Unidos. Unidos. Aparentemente desaparece de la escritura la palabra amorosamente. Siento que el unidos la implicita. Que toda unión, si es tal, es amorosa. Es la conjunción de lo que hoy se llama y se dice tan pobremente, cuando se habla de unión y de separación. Pero siempre se pregunta, ¿cómo puede haber mayor unidad? ¿Cómo se pueden evitar las divisiones, los conflictos, las contiendas? Y a veces pareciera ser que la antiunidad fuera un grito muy justo y noble del ser, porque esa unidad se quiere lograr a palazos, digamos, a fuerza de manipulación, de mentiras, de intimidación. No hables, no te expreses porque vas a generar tal crisis en la familia o esto o lo otro. No denuncies ese mal porque se va a separar y a quebrar la familia de pronto. Hay que proteger al partido o a la empresa o a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces parece a veces que la unidad se logra por medio de la ocultación de verdades, de mentir, de ser hipócrita, para mantener esa especie de equilibrio del sistema. Y por tanto a veces las fuerzas disolventes, las fuerzas de crisis, de caos, son gritos y clamores del ser, del espíritu, de un amor que se lo mantuvo afuera por mucho tiempo y aparece gritando, aparece destructivamente y parece un mal, pero en el fondo quizás lo que está buscando es edificar una unidad sobre otras bases, sobre las bases verdaderas del ser y no sobre bases falsas. Entonces, sería necesario para el Estado de estas formas de espejo que se están dando en este aquí y ahora planetario,
que en el último verso de este poema no sería, repito, necesario recobrar ese adverbio tan maravilloso que está en el principio, en vez de poner unido solo al final para que el espejo se continúe maravillosamente hacia arriba y hacia adelante en el tiempo, volver a decir amorosamente que no esté implícito, como ahora que lo estamos hablando ya fuera del espacio y tiempo poético de este poema. Podría ser un énfasis en esa idea. Y me quedé pensando, ahora que me llevaste a tener la mirada atenta a este último verso, al anterior, que dice: la dualidad no perturba. Y pienso que es un detalle importante, es decir, no es que desaparece, que deja de existir o deja de hacerse notar o sentir, sino que deja de ser una perturbación. Entonces, el hecho de que uno esté de este lado y el otro esté de otro lado, que uno sea así y el otro sea asá, no deja de apreciarse, no deja de observarse una lógica de bandos o de diferencias o de lugares, pero ya no es una perturbación para el ser, para el alma, que se queda horrorizado porque no todo es blanco, no todo es negro, no todo es de esta forma y de esta otra, y deseando que los de este lado desaparezcan del mapa para que solo quedemos estos. Entonces me estoy planteando otra vez la relación con la Torre de Babel, de todo esto que dices en tu poemario, en lo que conversamos en este momento y muchas otras veces, si justamente el signo maravillosamente positivo, alto y bajo, porque en lo bajo está lo alto y en lo alto está lo bajo, creadora y positivamente, y en el lado opuesto, izquierdo y derecho, estamos en esos puntos cardinales que hacen al planeta y al universo, y en la elíptica que trazan los planetas, y en el juego maravilloso de las estrellas y de los planetas que tienen la ayuda maravillosa que es la luna, que es el satélite simbólico, protector y sísmico y simbólico de todos los poetas. ¿No será que en esa diferencia de lengua, atributo fundamental, en este caso de nosotros en este planeta, que es el habla y después la escritura, para que se perpetúe el habla, el signo maravilloso de la creación divina, la dotación, el don de poder decir, de poder escribir, de poder cantar, de poder llorar con lágrimas palabras. No tenemos que bendecir esa creación simbólica, bíblica, de la Torre de Babel y aprender a traducir las esencias de lengua a lengua para que esa unión sea la verdadera que permita continuar nuestro planeta en el universo. Sí, la historia que figura en el libro Génesis de la Biblia, como aconteciendo poco después o generaciones posteriores al diluvio universal, a esa historia del arca de Noé y una nueva humanidad. La selección. Sucede que dice que estaban todos, los humanos que hablaban una sola lengua y estaban como agrupados en un solo lugar y se dispusieron a hacer una gran torre que llegara hasta el cielo, como por decir así, hasta los dioses, casi como, digamos, conquistar el reino de los dioses. Y según el relato dice que lo vieron los seres celestiales, o Dios, o que dice nosotros, y observaron que los seres humanos están unidos, están trabajando juntos y por eso van a lograr lo que se proponen. Así que descendamos
y confundámosles las lenguas. Entonces volvemos a lo que hablamos antes. Confundir en el sentido profundísimo, lexical del término, viva la gramática profunda, que es la gramática de la poesía, del cielo como símbolo, ¿sí? Entonces, qué maravilla las traducciones cuando responden a esa esencia y ese futuro creador para que continúe la obra celestial como símbolo. Y ya que hablábamos de los pájaros, ahora que lo pienso, esta confusión de lenguas que genera una... Te interrumpo otra vez para insistir sobre esto. Confusión, fundir con. Que si el fundir con significa análisis y síntesis, descubrimiento, trascendencia, superación, que existen las mismas lenguas del sí mismo, para crear en cada uno de nosotros un ser que desde el abajo ascienda hacia arriba y desde el arriba mire también el abajo que sostienen las plantas de los pies, que por algo plantas tiene un significado tan profundo. Sí que en esa confusión de lenguas hay algo que genera separación en ellos, pero también podría haber generado unidad más profunda, porque al caerse lo que aparentemente lo sustentaba la unidad, que era el lenguaje, y que por tanto sería un código, una manera de llamar a las cosas, un acuerdo dado por una sociedad, por una cultura, las cosas son así, esto es así, asá, como todos están en de acuerdo, funcionamos. Pero al caerse esa especie de, casi diría como de potencia hipnótica que mantenga todo, generarse una crisis, quizás podrían haber descubierto que lo que los unía era algo mucho más profundo y esencial. Fíjate y no eso. Que utilizas a través de la gramática de la poesía y creación. ¿Estamos? ¿Cómo estás utilizando palabras que aspiran a un futuro mejor? E hiciste el gesto hacia arriba. Desde este abajo, la trascendencia y la superación. Y este poema trata de señalar un eje conector entre nosotros, y no solo entre los seres humanos, podría decirse también con la naturaleza. ¿Sí? ¿Se llama ley de afinidad? No sé si yo diría se llama así o asá. Entiendo que hay gente que puede usar ese concepto para hablar de afinidades entre las cosas, los seres, como correspondencias. Sí pienso, también puede hablarse de la Biblia, pero en casi todo mito se puede hablar de mito de las tradiciones, de una ruptura entre el ser humano y la naturaleza, entre los animales, y como si hubiera olvidado el lenguaje de los animales, por ejemplo, y de los pájaros es una. Por eso muchas tradiciones antiguas hablaban del sabio como el que había aprendido nuevamente a comunicarse con los pájaros, y también con las plantas, con los árboles. Entonces, al romperse ese lenguaje, todo se ve como separado, distinto. Yo no sé qué quiere decir el perro cuando me ladra, qué quiere decir así, asá. Y por tanto no tengo comunión, no nos entendemos y nos pasamos matándonos entre nosotros y demás. Ahora, descubrir, yendo hacia este ser de lo profundo, este río, este espíritu, esta luz, aquella identidad verdadera, profunda, con la cual se descubre una posible unión amorosa con todo, humano, no humano, sin que se pierda la libertad de todo, para hablar en la lengua que le es propia a cada cosa. Tal cual. ¿Hay algún otro poema que tenga en alguna de sus palabras? No hablo en todo el poema. Algunas de
tus palabras que den un poco la pista del sendero, porque no mencionamos la palabra sendero como camino superior dentro del dentro. Podemos buscar alguno al azar en cualquier página en donde algo que ni vos mismo te has dado cuenta que lo escribiste y que podemos encontrar, es parte de esa búsqueda. Vos me pedías un poema del libro que tentara una especie de pista de acercamiento a esto. Y acá encontré uno que el título habla de una acción de solo esto, pero a su vez responde a la pregunta de que podemos hacer a veces cuando se hablan estas cosas. ¿Y eso con qué se come? Y el poema se llama Solo comer una rosa. Y me interesa, quizás como cierre de esta conversación de hoy, plantear el amor y como esa salida hacia el encuentro con otro, a descubrir a ese otro para amar, pero disponerse desde este secreto, desde esta profundidad, desde este espíritu. Cuando leía en el otro poema, nunca nada por fuera de esto, o sea, no vincularse con el otro, amor de cualquier manera, sino en este sendero, en este camino, en esta dimensión del ser y de libertad, encontrarnos desde ahí y en esa clave de pura poesía. Y dice, solo comer una rosa, donde el agua sube, la vida toma cuerpo, esa que todo hombre anhela, de la paz y el reposo, de los astros y el fuego central, la del oro o la dorada, la que sube del desierto llena de símbolos, una proyección señorial, monumento del espíritu, hija del ángel y de la hora. La vida toma cuerpo, no como el pájaro enjaulado, símbolo del hombre carnal, sino que es fiel Rocinante, esencia, atributos, actos, piedra, basamento, núcleo del núcleo, donde el agua asciende, Dulcinea saca la rosa que darte, esa que todo hombre desea, nacimiento emocional de la mente, en la morada donde besándose uno al otro, gustando alguna gota de ella, comiendo sus espinas, queriendo su querencia, morir cuerdo por ser un loco en la montaña de Dios, ver el hueso fuera más dentro, la señora, tu hermana, cuerpo de tu resurrección, esa que llega del desierto para el amante bajo las aguas, su mano es blanca rosa, negra mulata, todos los grados del amor, solo comerla abre la puerta al jardín, de abajo arriba la ciencia. Gracias, Marcos, y voy a decirlo desde este sentir. Y si dije decirlo, ese lo aspiro que tenga toda la profundidad. En este caso, es mi aspiración a la rosa perenne, no a la efímera, a la que pierde sus pétalos, sino a la que lo sostiene y le canta. Gracias. Y nuevamente la gracia de la palabra. Gracias.
Thank you.